Se acaba el año y lo más relevante es el anuncio de Petro en el sentido de imitar la propuesta que había hecho el exministro de Hacienda de Iván Duque, Alberto Carrasquilla. Este señor Petro, al ver que la Corte Constitucional le tumbó la mitad de su reforma tributaria y como vio que la Corte protegió los intereses de los poderosos y del empresariado colombiano, ahora pretende aplicar la máxima que es: si no puedes con tu enemigo, únetele. Por ello ahora propone lo que tanto criticó, y es transformar la reforma tributaria cargándole la mano a la gente del común, subiéndole las tarifas en los impuestos a las personas naturales. Petro propuso a los empresarios bajar la tasa de renta corporativa y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. Recordemos que por esta misma propuesta que hizo en su momento Alberto Carrasquilla fue el mismo Petro quien mandó a quemar medio país. Ahora los petristas aplauden como focas esta propuesta de querer cargar con más impuestos y tributación a la gente del común. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos. Pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita un reexamen. Yo propondría que con el empresariado, con los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Futuro oscuro nos espera si es que esta propuesta llega a ser aceptada. Por ahora veamos un resumen de los mamertos que se arrepintieron de haber votado por Gustavo Petro en este año que hoy termina. Los noto arrepentidos. Estamos descontentos con Petro porque cuando él se quedó como presidente de la República quedó a punta de manifestación, y hoy mismo en el peaje de Turbaco y aquí en Turbaco nos quieren que reprimir a punta de qué, del ESMAD. O sea, nos volvimos Venezuela ahora. Yo voté por Petro, le hice campaña a Petro y estoy decepcionado 1000 veces de Petro. ¿Sabes qué? Fuera Petro de aquí. Petro se acercó aquí cuando la campaña y se colocó una gorra que decía no más peaje, porque ahora está haciendo esto con el pueblo. No es justo, nos está traicionando. Claro que estamos decepcionados porque queremos que él mismo, como nos prometió en campaña, que no había peaje. ¿Por qué? ¿Por qué no nos está cumpliendo? Nos ha engañado. Que haya otra manera de gobernar, otra manera de cambio. ¿Vale? Yo voté por Petro y creo en el proyecto de Petro. Pero lo que está sucediendo ahora es espantoso con el hijo, espantoso, qué pesar. Se le enredó la película a Petro. Venga, pero ustedes creerían que cuál sería como el ideal para nosotros, porque es que yo fui de los que voté por Petro y hasta ahora me siento como medio asustado. Yo no ignoro la política, fui de los que fue rebelde, fui un chico. ¿Y por qué votó por Petro? Rebelde y voté por él. Dios mío, este país. Pues a ver, arrepentido uno, pues uno votó por un cambio, por unas ideas que le dijeron, ¿no? Ahora que esas ideas y ese cambio no haya sucedido es otra cosa. Que por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio, eso también es otra cosa. Gran decepción muchas cosas del señor Petro, pero esto está llegando ya a unos niveles donde uno, además de decepcionarse de que el señor Petro saliera con muchas cosas que uno no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora se la pase paseando en el avión presidencial, todo eso, y cosas más terribles como lo de la investigación de corrupción de su hijo, que si llega a dar un fallo de culpabilidad espero que le caiga todo el castigo de la ley, hasta pues mucha arrogancia, y el señor es un poco reaccionario, y bueno, en fin, pero claro, es que esto no es un jardín de rosas y Colombia es un país muy complicado, y aparte de las grandes decepciones que uno ha encontrado en el señor Petro, que resultó tener muchas más cosas de los políticos de toda la vida de las que uno se imaginaría, y que ahora lo pueden ligar con muchas cosas que él mismo denunciaba
cuando era congresista, pues sí, eso la verdad es muy decepcionante para uno como colombiano. Pero sobre todo, mi gran decepción y mi gran tristeza es que lo que veo, porque muchos creímos que sí, que se podía dar un cambio en Colombia sin que nos matáramos entre nosotros. Y un cambio es simplemente un país que fuera un poco más justo, un país donde, por ejemplo, se pudiera garantizar la salud de los pobres, la educación, ese tipo de cosas, sin volvernos un comunismo ni nada de eso. Pues que parece que eso nunca va a suceder. Entonces, que si arrepentido o no arrepentido, pues lo que les digo, uno votó por una idea. Y pues tristemente en Colombia, generalmente en las elecciones, los colombianos terminamos no votando por alguien, sino votando contra el otro, que en teoría es peor. Y bueno, eso sí, que si hubiera elecciones otra vez mañana, pues como uno que se iba a imaginar, pero al paso que vamos, sí, este es el país de los corruptos, de los narcocorruptos y de los all monies, dueños de la mitad de estos potreros. Sí, es como una tusa, como de, como por qué pasan estas, o sea, porque si es de verdad le hemos puesto fe, es que sí, nos vendió un cuento y nos decepcionó, como una novia, así, cuando le venden un cuento y voy a cambiar o algo así, eso, yo voy a hacer el cambio, cuando llega la novia y dice, yo soy diferente, yo no soy como todos los demás. Sí, yo no soy corrupta. Este tiene a su favor algo horrible para él, para nosotros no es chévere, y es que es un embaucador bárbaro. Sí. Y yo me doy cuenta cuando mete el embauque, porque el tipo es muy hábil. Cuando le preguntan una cosa, cómo agarra por ahí y empieza a tomar el desvío, y el que pregunta no se da cuenta. Cuando termina, el que pregunta está lejísimo y el man ya tiene su propio discurso ya armado. ¿Se han pillado eso? Sí, claro. Entonces con eso es muy difícil, porque encararlo es muy... Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso, pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de mala. Soy la vicepresidenta de este país. No, se le olvidaron los nadies y las nadies. Se le olvidaron. Entonces sale en una entrevista diciendo, duélale a quien le duela, voy a usar el helicóptero porque todos los políticos que han pasado por la vicepresidenta y la presidencia han usado el helicóptero con una soberbia, pero una cosa así... La humildad es una condición de la personalidad que quien la posee no sabe que la tiene. Ninguna persona verdaderamente humilde dice, es que yo soy humilde. Escúchenla decir, escúchenla, ese resentimiento que tiene esa mujer. Esa mujer tuvo que haber sufrido mucho, o sea, a mí me va a pesar. Pero qué sufrimiento le habrá tocado a esa mujer cuando niña, ¿qué le habrá pasado? Que es un resentimiento. Señora, ¿por qué usted cree que el helicóptero que... Es que porque soy negra. Yo le voy a decir la verdad a usted, Francia Márquez. En algún momento creí que usted iba a ser capaz de salirse de esa rosca y de ayudar a su... Yo soy una mamerta y una petrista arrepentida. Pero no me juzguen, que podían esperar de una estudiante de la Universidad Nacional, estudiante de ciencia política, que aquí entre nos más que enseñar adoctrinan. Y como cualquier joven que se las da revolucionaria, a eso del 2018 me dejé llevar por los cantos de sirena de la izquierda y obvio del petrismo. Y como vieron en el video, aún desde ese entonces Petro proponía la eliminación de las EPS y hoy quiero contarles 3 razones por las cuales ya no estoy de acuerdo. Primero, según la reforma, la gestión de nuestra salud quedaría en manos del Estado. De las 9 personas que podrían tomar decisiones aún en el presupuesto, 6 están completamente politizadas. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría que políticos metieran mano en la gestión de nuestros recursos y recursos para la salud. ¿Ustedes se imaginarían los casos de corrupción? Es como si les abriéramos más espacios para que siguieran haciendo de las suyas. Eso sin tener en cuenta de que nuestra salud estaría completamente politizada a las campañas políticas, a las transiciones de gobierno y demás. Segundo, eso de gobernar por decreto me parece supremamente peligroso. Solamente en 2 proyectos que ha presentado el presidente solicita 20 facultades extraordinarias, 6 de ellas en el sector salud. Lo que significa que por 6 meses el presidente va a poder hacer reformas por decreto saltándose completamente el Congreso y la democracia. Y antes de pasar a la tercera, yo sí quisiera aclarar que yo creo que el sistema de salud hay que mejorarlo. No es como lo quieran vender desde la propaganda del gobierno o desde el petrismo, pero no por nada es el sector con más tutelas por fallas en el servicio. El servicio necesita una solución.
Lo que digo es que no es la que está proponiendo Petro con su reforma a la salud. Y a eso voy con la tercera, y es que quisiera recordar cuál fue la gestión del presidente en el distrito cuando quiso implementar ese mismo modelo de salud. Recordemos que fue Gustavo Petro quien quebró la EPS del distrito con más de 365 millones de pesos. Y además implementó un modelo de medicina preventiva que, además de desgastar un montón de dinero, no sirvió de nada. Sin mencionar que aumentó la deuda tanto en los hospitales privados como públicos. Hago este video en profundo estado de frustración. Pero lo hago porque lo tengo que hacer y porque no me aguanto. Y tiene que ver mi frustración con la forma como está ejerciendo el gobierno el presidente Petro. El presidente que yo apoyé. El presidente por el que yo voté. Porque yo antes de ser congresista fui una activista por años y llevo años luchando por un cambio en Colombia. Y voté convencida en ese momento. Sabía que iba a haber problemas, sabía que el gobierno iba a ser difícil, sobre todo sabía que un cambio en Colombia iba a ser difícil. Pero presidente Petro, no hay derecho a cometer los errores que usted está cometiendo. Usted es el único que cree que va a promover un cambio en Colombia peleándose con los medios y todos los días desacreditando a los medios e insultando a los medios, básicamente. A usted le puede gustar o no la forma como algunos medios hacen periodismo, pero usted los tiene que respetar porque eso se llama libertad de prensa. Y los medios tienen una función social y es criticar a los políticos, nos guste o no. Yo no sé a usted quién le dijo que usted va a gobernar peleándose con las cortes. Entonces el presidente Petro cree muy inteligente ponerse todas las semanas a mandarle un solazo a las cortes. Y además ahora también se pelea con el Congreso, con los partidos que son los que les tienen que aprobar las reformas. Presidente Petro, cuando uno decide lanzarse y llegar a una posición de poder, uno tiene que entender que no se hace lo que uno diga, se hace lo que se concerte con las fuerzas políticas. Y se lo digo yo, que me peleé con el Congreso por años y luego entré al Congreso. ¿Y qué es lo primero que entendí? A punta de patada y puño, yo no voy a lograr que los congresistas me apoyen y aprueben mis proyectos. Y si lo entiendo yo, que soy una primípara en política, ¿cómo no lo entiende usted? Entonces ahora se va a dedicar a decir que es que el Congreso es un palo en la rueda para sus reformas que ya aprobó el pueblo. No, señor, el pueblo aprobó darle una oportunidad a usted para gobernar. Sus reformas tienen que pasar por el Congreso y allá las tiene que concertar y encontrar puntos medios. Usted no ha entendido algo. Y es que el cambio en Colombia solo es posible si usted lo entiende como una transición. Si usted lo entiende como una fractura, patear todo y acabar con todo y empezar todo desde cero, nos fregamos con el cambio, presidente Petro, entiéndalo. Le doy al país y al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que hoy tengo dolor, tengo vergüenza y tengo una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro. Yo ayudé a que Gustavo Petro fuera electo. Y me duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país. Es vergonzoso, es doloroso. Pues maricos, una vez más queda comprobado y queda demostrado que el poder pudre. Sencillo. Sobre todo si nosotros seguimos identificándonos de la forma en que lo hacemos con el ego y con el yo, ¿no? Con el mío, para mí, esto es mío, esto es yo. Pues marica, es evidente que el ego es un potencializador de esa mierda que empieza a oler tan maluco cuando aparece el poder, ¿no? Difícilmente alguien se sobrepone al poder. Dios nos libre y nos ampare del poder, sobre todo para los que no estamos listos para esa mierda, que somos la mayoría. Una vez me preguntan cuál fue el mejor senador que usted vio. Uribe, huevón, era el único man sentado siempre, con cuadernito, escuchando a todo el mundo. Todos comiendo, huevón, todos durmiendo. Y el huevón, así. Al hacerme esa pregunta, yo le digo al periodista, para mí Uribe fue el mejor senador que yo vi. Por eso el hijo de puta sabe lo que sabe, responde lo que responde y sabe como de todos los temas.